todas. Bienvenidos a este segundo Congreso Nacional de Construcción de Paz. Mi nombre es Javier Carabedo, soy director ejecutivo de la Asociación Civil Prodiálogo, organización coordinadora de la Red Colaborativa de Diálogo y Construcción de Paz, que es la impulsora junto con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, la Defensoría del Pueblo, el Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Universidad Católica y Quechua Comunicaciones, así como la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, impulsoras de este segundo Congreso Nacional de Construcción de Paz, que, como pueden ver, su nombre es Tejiendo Puentes para la Convivencia Social, Política, Social Pacífica, Constructiva y Democrática, ¿no? En un contexto bastante particular del país y de la región. Hemos elaborado un programa alrededor de los temas que preocupan al país en torno a la construcción de paz y esperamos que podamos contar con su participación activa, que creo va a ser muy importante. Bueno, para inaugurar este congreso tenemos la presencia precisamente de los representantes y las representantes de las organizaciones impulsoras de este congreso. Y voy a entonces dar la palabra rápidamente en primer lugar a la señora Marlene Anchante, directora del Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica. Gracias. Buenos días. Les doy la bienvenida en nombre de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Nosotros tenemos el honor de ser la sede anfitriona el día de hoy y también algunos otros momentos más que vamos a tener el día de mañana y pasado mañana. Realmente gracias por haber venido, gracias por confiar en este evento. Esperamos que realmente ustedes puedan satisfacer las expectativas que traen. Esta casa de estudios acoge este congreso que es organizado por la Red de Colaboración de Diálogo y Construcción de Paz. Nosotros acogemos este congreso en concordancia con los fines y los principios de nuestro estatuto de la universidad, la creación, nuestra misión de promover un clima y una cultura de paz en el país. Esta misión institucional que tenemos nos reta en forma constante a participar del desarrollo humano sostenible de nuestro país con un rol cada vez más activo, centrado en la formación de profesionales críticos que desde la interdisciplinariedad realmente aporten a cerrar las brechas de desigualdades que hoy en día enquistan, ¿no? Y son en parte las causas estructurales de la conflictividad social y de la corrupción que está viviendo nuestro país. Los temas que se van a tratar en el segundo congreso resultan de suma importancia para nuestra universidad y de necesaria reflexión en el contexto coyuntural que está afrontando nuestro país y toda la región en realidad de Latinoamérica. Pero sobre todo estos temas nos interpelan para poder tener un rol mucho más activo sobre los espacios en los cuales nosotros participamos, espacios en los cuales nos asociamos y buscamos colaborar. Yo finalmente solo quiero terminar agradeciendo la oportunidad que nos dieron para unirnos a la red colaborativa de construcción de paz y diálogo, haber sumado y desear realmente que tengan ustedes una excelente permanencia en nuestro congreso. Y muchas gracias a todas las entidades que se han sumado también al evento. Hasta luego, gracias. Muchas gracias, Marlene, y al Centro de Análisis y Resolución de Conflictos por el apoyo en la red y en el Congreso. A continuación, el señor Iván Ormachea, que es coordinador de la Red Colaborativa de Diálogo y Construcción de Paz, y presidente además del Consejo Directivo de Prodiálogo, para que nos dé unas palabras. Bueno, muy buenos días con todos, con todas, ¿no? Bueno, ante todo, gracias por ser puntuales, ¿no?
Estamos esperando más de 200 personas, así que espero que sigan llegando durante el transcurso de los siguientes minutos. Ante todo, bueno, decirles, he apuntado aquí, tomado nota acerca de 6 temas. Número 1, el agradecimiento. ¿No? Agradecimiento porque este es un trabajo hecho a partir de la colaboración. Y eso es justamente lo que nosotros queremos predicar y practicar. Entonces, agradecer muy rápidamente al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que es un aliado además de esta red colaborativa de diálogo y construcción de paz. Tenemos ya una relación de más de 4 años trabajando con esta perspectiva. Igualmente con el Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Universidad Católica, nuestra anfitriona, mi alma mater también, la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, ¿no? Con la cual también venimos realizando muchos esfuerzos conjuntos con la Defensoría del Pueblo, con Queswa Comunicación y Desarrollo, que se encargó de la parte comunicacional, y con Prodiálogo, que es la institución que yo también represento. Un segundo tema tiene que ver con cómo se forma esta red. Y muy rápidamente señalar que hace 4 años realizamos el primer Congreso Nacional de Construcción de Paz. En aquella oportunidad, gracias una vez más a lo que es la colaboración, la sinergia y la creatividad, con los únicos recursos que creo yo son necesarios para lanzar este tipo de iniciativa, y es la voluntad, logramos más bien tener la cobertura en cuanto a infraestructura de la Universidad de Lima, y realizamos justamente el primer Congreso Nacional, pero también fue el 11º Congreso Mundial de Mediación. A partir de esa labor se forjó un grupo de apoyo que posteriormente dio lugar a un grupo, a una plataforma de 27 profesionales, hombres, mujeres, que vienen de distintas experiencias generacionales, de actividad profesional, seres humanos que realmente quieren colaborar, quieren construir y quieren aportar a lo que es una sociedad donde efectivamente la paz sea el eje transversal de nuestra convivencia. Y a partir del 2015 que concluyó el evento, pues dijimos, esto tiene que madurar. Y con el paso del tiempo se conformó la red colaborativa, ¿no? Hay una página web que les invito a revisar, puesto que es ahí donde nosotros podemos identificar a nuestro equipo. Veo muchas caras conocidas de nuestra red aquí, y también de todas las actividades que hacemos. También quiero mencionar lo siguiente. Este congreso parte también de la premisa de una gran preocupación que sentimos como integrantes de la red. Creo que no solo nuestro país, sino la región actualmente, el mundo actualmente está siendo impactado por una ola de energías no muy positivas, ¿no? Lo vemos en muchos contextos. Vemos además liderazgos de nivel mundial que han traído discursos que son absolutamente retrógrados y pensábamos que estaban totalmente trasnochados, descartados, luego de la Segunda Guerra Mundial. Eso también nos afecta, nos impacta, y entonces, y aquí viene un cuarto punto, lo que queremos es más bien trabajar con esta visión, cómo podemos contribuir a la convivencia social, democrática, pacífica, entre todos nosotros y nosotras. Y es por eso que hemos seleccionado, y eso ustedes seguramente lo habrán visto en nuestro programa, temas de mucho interés que hemos identificado como prioritarios en la agenda de nuestro país. Vamos a tener el día de hoy y el día sábado paneles, básicamente aquí en este hermoso auditorio, donde vamos a trabajar temas relacionados a la lucha contra la corrupción, al tema de gobernabilidad, de democracia, la lucha contra la violencia de género, el tema de la gobernanza ambiental, la articulación intergubernamental para la transformación de conflictos. El sábado trabajaremos el tema de medios de comunicación y transformación de conflictos, cultura de paz. Los temas de derechos humanos y empresas, nos interesa también involucrar a las empresas. Vamos a seguir trabajando con otros ejes como educación, el tema de la lucha contra la inseguridad ciudadana. En fin, son todos estos temas que consideramos vitales, a partir de los cuales no solo quedarnos en la problemática, sino dar el paso hacia qué oportunidades hay, qué se está haciendo y cómo revertir estas situaciones.
Y bueno, la metodología va a ser bastante dinámica, si bien vamos a tener 2 días, hoy día y el día sábado, un formato bastante, digamos, formal, puesto que estamos en este hermoso recinto. El día de mañana sí vamos a tener talleres, vamos a tener 2 diálogos de paz, que son diálogos sobre temas realmente interesantes, el tema de migración e integración venezolana en el Perú y el tema de memoria y reconciliación, para hablar de los dos diálogos de paz. Pero tendremos también talleres sobre, por ejemplo, nuevas masculinidades. Tendremos talleres sobre sociedades divididas, diálogo y sociedades divididas, Palestina, Israel y el caso de Honduras. Vamos a tener talleres también relacionados a los círculos restaurativos en la escuela. En fin, la verdad no voy a aburrirlos con tantos nombres, pero les pido que estudien detalladamente el programa el día de mañana. Sí, vamos a estar no solo aquí, en el MacGregor, en los talleres, en los diálogos, sino también en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. En todo caso, es una metodología que quiere generar reflexión, pero que también quiere invitarlos a que ustedes se involucren en estas discusiones. En todo caso, bienvenidos a todos, a todas, agradecer a nuestras entidades que nos han ayudado a realizar este evento, igualmente a las entidades colaboradoras y a todos los integrantes de la red por estar siempre pendientes y siempre trabajando en favor de la construcción de la paz. Muchas gracias. Muchas gracias, Iván. Efectivamente, ¿no es cierto? La paz es un ejercicio de colaboración y es un tejido, además, ¿no es cierto? El lema de la red es justamente tejer estos vínculos hacia la paz de colaboración. Están reflejados en los logos. Si ustedes ven muchos logos ahí es precisamente porque ha sido fruto de un trabajo colaborativo y un esfuerzo conjunto, ¿no? Y precisamente en ese esfuerzo conjunto el PNUD, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, ha sido un actor importante. Las personas que forman parte del equipo del PNUD ha sido muy importante. Entonces, invitamos a la señora Carla Zacapa, que es representante adjunta del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, por favor, a que nos dé también sus palabras de inicio. Sí, muy buenos días con todos y todas, como dicen aquí en Perú. Quiero dar un cordial saludo a los integrantes de la mesa de honor, la señora Marlene Anchante, directora del Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Universidad Católica, el señor Iván Ormachea, coordinador de la Red Colaborativa de Diálogo y Construcción de Paz, la señora Evelyn Boyle, directora del Instituto de Fe y Cultura de la Universidad Ruiz de Montoya, el señor Jan Jarok, representante de la Defensoría del Pueblo, señor Eduardo Hinojosa, director de CRESNA, Comunicación y Desarrollo, distinguido público. Muchas gracias por el espacio que nos brindan al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, por la invitación. Nos honra mucho poder estar con ustedes y compartir la perspectiva del PNUD de cómo contribuir a la construcción de la paz, la prevención de la violencia y la transformación de conflictos. El tema de este congreso está íntimamente vinculado con nuestra visión, la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La Agenda 2030, como muchos de ustedes saben, es el plan global para la erradicación de la pobreza, la lucha contra el cambio climático y la reducción de las desigualdades, adaptado por la comunidad internacional y sus Estados miembros, del cual Perú forma parte. Y su objetivo es que nadie se quede atrás. Para hacer este compromiso una realidad, se desarrollaron 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y 169 metas asociadas a ellos. Entonces, uno de los 5 temas transversales de esta agenda es justamente la paz, pues para impulsar el desarrollo sostenible y construir esta paz es imprescindible lograr sociedades libres de miedo, de violencia y de todo tipo de discriminación. El Perú, como decía, es parte de este compromiso global firmado desde el 2015, que indica que el país debe potenciar y promover la inclusión social, económica, política de todas las personas, es decir, reducir las desigualdades y de esta manera prevenir los conflictos. Pero los ODS no pueden ser vistos de forma aislada, todos están relacionados y su naturaleza es colaborativa.
y requiere del compromiso y la acción de todas las personas integrantes de la sociedad. Una tarea donde tanto el sector público como el sector privado, la sociedad civil, tienen un rol y están llamados a contribuir. En Perú hay trabajo por hacer. El país ha existido amplio desarrollo, pero su desarrollo muchas veces no ha sido equitativo. En solo 10 años se ha logrado reducir la pobreza monetaria a más de la mitad, levantado más de 2.5 millones de personas de la pobreza, se ha avanzado en el logro de la paridad de género, acceso a educación básica, y el país se convirtió también en un ejemplo en la consecución de los objetivos de desarrollo del milenio, vinculados a la mortalidad infantil. Sin embargo, estos avances a veces no han sido de manera equitativa a lo largo de todo el territorio y hay diversos desafíos que todavía afectan a varios millones de personas. El centralismo también característico de muchos países de nuestra región también se hace presente en Perú, donde la concentración del desarrollo se mantiene en Lima, la costa y algunas ciudades de la capital. Así que a pesar de los avances, esto limita el acceso a servicios básicos en mayor parte del territorio peruano. La misma riqueza ambiental del país, que hace este lugar un país tan rico y diverso, lo hace extremadamente vulnerable al cambio climático también. Y el avance en el estrés hídrico es un desafío particularmente relevante, con cuencas clave en riesgo crítico de desaparecer en 30 años. La desigualdad basada en género sigue siendo una brecha compleja para el desarrollo sostenible. Este año, a pesar de la visibilidad y compromiso multiactor, ya 127 mujeres han sido víctimas del feminicidio. Entonces, el PNUD apoyamos y en este contexto aporta en la consolidación de la paz a través de un enfoque inclusivo para prevenir conflictos. Aporta en la construcción de sociedades pacíficas y resilientes, buscando salvaguardar los logros en el desarrollo. Trabajamos también con el Estado en la prevención de crisis que puedan desencadenar conflictos y apoya por un enfoque inclusivo para la implementación de la Agenda 2030. También apostamos por otras medidas preventivas, como la mejora de los sistemas de justicia, temas de seguridad ciudadana, la generación de oportunidades de empleo y la promoción de la inclusión social y una cultura de paz y de estabilidad. Entonces, es así como por parte del PNUD y con nuestra misión clara de no dejar nadie atrás, de mejorar la vida y la calidad de toda la sociedad y las personas, es que ponemos a disposición nuestra red global de expertos, asistencia técnica, que más adelante durante el Congreso tendremos oportunidad de escuchar a nuestro querido colega Pablo, que nos acompaña, y ponemos a disposición pues todo nuestro apoyo en bien de la sociedad peruana. Muchas gracias. Agradecemos, muchas gracias, señora Carla Zacapa, representante de la Junta del PNUD, por sus palabras y por la contribución a este segundo Congreso Nacional de Construcción de Paz. A continuación, presentaría a la señora Eva Boyle. Ella es directora del Instituto de Fe y Cultura de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, otra de las instituciones impulsadoras de este Congreso. Buenos días a todos y todas. Me alegra ver entre los asistentes a alumnos de la universidad y a una alumna mía especialmente, de las buenas alumnas. Vengo en representación del rector de la universidad, Ernesto Cavazza, sacerdote jesuita. Él no ha podido estar acá por cuestiones de que está regresando de un viaje y además también he sido elegida. Más tarde va a venir Eduardo Vega, que es nuestro colega, que trabaja en el Instituto de Ética y Desarrollo, para poder conversar con ustedes y hablar sobre determinados puntos que tienen que ver con el tema que se trata aquí. ¿Por qué estoy aquí? Desde el Instituto de Fe y Cultura, porque nosotros trabajamos también como un gran tema la cultura de paz. Y dentro de ese tema de cultura de paz, trabajamos las escuelas de perdón y reconciliación. ¿Por qué trabajamos estas escuelas? Porque ha sido necesario, lo hacemos desde el 2005, ha sido necesario frente a un país que salía de la violencia política y estaba fragmentado y desencontrado, unos con otros, y también con muchos deseos de traer a nosotros, a las personas que eran víctimas
de violencia y que no habían podido encontrar la justicia. Entonces, ese trabajo viene realizándose especialmente en aquellas zonas que están señaladas como parte de este tremendo problema que tuvimos, pero al mismo tiempo como un punto para desarrollar los encuentros entre aquellos que tienen que volver a mirarse como hermanos, fraternos, miembros de un mismo país. Y también dentro de lo que es cultura de paz, vemos lo que es la convivencia entre las personas, que es un punto importante, y el cuidado que tenemos que tener entre nosotros. No voy a hablar más para desarrollar lo que nosotros hacemos, pero sí quiero decirles que el hacer este tipo de redes, de encuentros, de posibilidades de intercambio de nuestros pensamientos y reflexiones acerca de la paz, pero especialmente de las experiencias que tenemos a través de nuestros trabajos y servicios desde donde nos encontramos, es importante para poder hacer sinergias, para poder avanzar. Y también es importante los jóvenes, porque muchas veces nosotros hablamos ya desde un punto de vista de lo que hemos visto y vivido, pero los jóvenes tienen más que aportar desde las cosas que están recibiendo de nosotros. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias a la Universidad Antonio Ríos Montoya, representada por la señora Eva Boyle. Dicho sea de paso, hay unas publicaciones que ha habido oportunidad de hacer con el Fondo Editorial de la Universidad Antonio Ríos Montoya y por si acaso afuera tendrán en su momento la oportunidad de revisar aún esas publicaciones. Muy bien, otro actor importante de la red es la Defensoría del Pueblo. Como ustedes saben, la Defensoría del Pueblo ha sido una institución que en estos últimos años ha estado promoviendo, ¿no es cierto?, el diálogo para la construcción de paz y la transformación de conflictos, a través sobre todo de la adjuntía para la prevención de conflictos. De hecho, el jefe de la oficina, el doctor Rolando Luque, es también activo promotor de estos esfuerzos, así que no ha podido estar porque está en Canadá, me parece, ¿no? Justamente atendiendo un compromiso institucional, pero en representación está el señor Jan Warok, representando la Defensoría del Pueblo. Buenos días. Soy Giancarlo Warok y en representación del doctor Walter Gutiérrez Camacho, Defensor del Pueblo, es un honor para la Defensoría del Pueblo colaborar y participar en el segundo Congreso Nacional para la Construcción de la Paz. Permítanme compartir algunas anotaciones y reflexiones relacionadas con la temática que estos días va a desarrollar el Congreso Nacional para la Construcción de la Paz. Este es un espacio de encuentro, evidentemente, que representa tanto al sector público, a la sociedad civil, al sector empresarial, la cooperación internacional, la academia y líderes sociales, y que nos invita a participar en un ejercicio de intercambio de experiencias para el objetivo de construir propuestas y comprender mejor aquellos tipos de las pretendidas violencias normalizadas, entre comillas, que en nuestra sociedad se presentan, y también para garantizar una transformación adecuada de los conflictos sociales. De ahí la importancia y especial consideración del lema de este Congreso, tejiendo puentes para la convivencia social, pacífica, constructiva y democrática. La Defensoría del Pueblo creó desde el año 2004 una línea de trabajo relacionada a la prevención, gestión y transformación de los conflictos sociales. A lo largo de estos años, 15 años, poco más de 15 años, se han publicado desde la Defensoría 187 ediciones de reportes de conflictos, en los que se da cuenta de la situación de los conflictos en todo el Perú. Se han elaborado informes defensoriales sobre temas referidos a la violencia, a los conflictos hídricos o el diálogo, pero sobre todo se está presente en todo el Perú, en sus 38 oficinas, en los 25 departamentos del Perú. Este año en particular,
la Defensoría ha insistido en posicionar dos elementos claves para la reflexión y análisis que coadyuven a prevenir, pero al mismo tiempo gestionar los conflictos sociales para su transformación de cara al desarrollo y a garantizar la vigencia de los derechos fundamentales. El primer tema es el relacionado a la participación de las mujeres en espacios de diálogo y el segundo, a los costos del conflicto social. El 28 de octubre último, la Defensoría tuvo la oportunidad de realizar un foro denominado Mujeres, Territorio y Conflictividad Social, en la cual nos acompañó Iván Ormachía y Javier Carabedo. En este foro consideramos necesario compartir y profundizar en la pregunta acerca del grado de participación de las mujeres en los procesos de diálogo y si los temas de su interés están siendo reconocidos en la agenda de estos espacios. De la información que hemos analizado, procesado, las mujeres representan el 50.8% de la población peruana de acuerdo a fuentes del INEI. Ellas también participan en manifestaciones sociales, pero no se observa, lamentablemente, que tengan una significativa presencia en espacios donde se toman decisiones que impactarán finalmente en sus vidas. Pues además apenas un 17.3% de los participantes en espacios de diálogo son mujeres, mientras que en la sociedad es el actor que tiene menor presencia de mujeres, alcanzando un 14.4%. En consecuencia, la participación de mujeres en espacios de diálogo para resolver conflictos sociales, lamentablemente aún todavía es minoritaria e injustificada. Constituye de esta manera un desafío hacer de las mesas de diálogo, en tanto espacios de resolución y transformación de conflictos sociales, un escenario para la promoción de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Desde la Defensoría del Pueblo insistimos en la necesidad de que escuchemos con atención a lo que las mujeres tienen que decir en conflictos sociales. Compartir las decisiones en los distintos espacios de diálogo puede representar, estamos convencidos, en un cambio positivo en nuestra manera de entendernos, asumir el futuro y con ello la priorización de los puntos de la agenda nacional. Igualmente, el segundo tema, nos parece pertinente abordar la transformación de la conflictividad social y la construcción de la paz desde una perspectiva territorial, que implique una visión integral del funcionamiento institucional, de las inversiones públicas y privadas, el manejo de los recursos naturales, el ordenamiento de los territorios, el desarrollo de capacidades adaptadas al medio, entre otros. El territorio finalmente es un entorno geográfico con el cual los actores se relacionan y desarrollan un sentido de pertenencia. Esta aproximación permite entender y gestionar adecuadamente los conflictos y a partir del reconocimiento de las diferentes realidades económicas, sociales, culturales y geográficas donde la gente vive y trabaja. Esta mirada, este enfoque de la conflictividad se ve reforzado con la propuesta de la Defensoría del Pueblo de medir los costos de los conflictos sociales de modo tal que la gestión pública del territorio y de los propios conflictos sociales consigan indicadores que evidencien las realidades sobre las que se interviene. Desde la Defensoría del Pueblo hemos postulado permanentemente que dialogar es un derecho que trae implícito el reconocimiento de la voz propia, pero también del contexto desde el cual surge y se sostienen los conflictos. Este año, el 2019, el 65% de los conflictos se desarrollaron en el ámbito rural y el 35% de los mismos en zonas urbanas. Esta información evidencia que la conflictividad social sigue siendo un tema prioritario para comprender las limitaciones y posibilidades del desarrollo en el marco de una cultura de paz, como se propone en este segundo Congreso Nacional. Los conflictos sociales constituyen, por tanto, la manifestación de una protesta por alcanzar la equidad. Expresan las brechas sociales y, si cabe el término, desnudan las limitaciones del Estado para armonizar los diversos intereses. La muerte de las personas en contextos de conflictos sociales ha disminuido significativamente,
pero sigue habiendo heridos y otros hechos de violencia que requieren atención urgente. Resulta, por consiguiente, necesaria una autoridad articuladora y rectora de la intervención estatal en conflictos sociales, así como la incorporación efectiva de una perspectiva territorial en el enfoque de la gestión y transformación de conflictos sociales, pues contribuiría a garantizar soluciones integrales con proyección al mediano y largo plazo. Y para concluir mis palabras, quiero referirme a un proverbio inglés que señala que cuando te enfocas en los problemas, tendrás problemas. Sin embargo, cuando te enfocas en posibilidades, tendrás oportunidades. Estoy convencido que este segundo Congreso Nacional es una posibilidad para tener oportunidades en la prevención, en la gestión y transformación de conflictos sociales. Muchas gracias y éxitos. Muchas gracias, Giancarlo, por la presencia de la Defensoría del Pueblo y apoyo también institucional. No solamente las instituciones, la sociedad civil, la academia, ¿no es cierto?, y los profesionales comprometidos con las actividades de facilitación, mediación y construcción de paz en general son importantes, sino también la comunicación juega un rol fundamental, ¿no? El diálogo es una práctica de comunicación, pero también la comunicación tiene otras dimensiones. La comunicación para el desarrollo, de hecho, y para la comunicación para el cambio social es sumamente importante. Entonces, finalmente voy a presentar a Eduardo Hinojosa, que es director de Quechua Comunicaciones y Desarrollo, quien es parte de este conjunto de colaboradores de este congreso. De hecho, los materiales que ustedes tienen y se han podido seguir en redes gracias al aporte de Quechua. Dicho sea de paso, los invito a que, ya que estamos aquí y esto es un trabajo en red, que puedan quizás usar el hashtag diálogo y paz para publicar, ¿no es cierto?, en las redes, distintas redes sociales con las que ustedes trabajan, utilizan, ¿no es cierto?, compartir información, compartir algunos mensajes importantes que surjan de este congreso. Bueno, entonces presento a Eduardo Hinojosa. Yo en principio quiero agradecerles por estar aquí, por confiar en esta iniciativa, en esta propuesta, por hacerse parte de este encuentro. Nuestra sociedad es una sociedad asignada un poco por la desconfianza, ¿no? No nos encontramos entre nosotros, no dialogamos entre nosotros. Y creo que eso es algo que puede cambiar. Necesitamos diálogo, consenso y colaboración. Necesitamos aprender a trabajar en equipo. El deporte y algunas manifestaciones sociales nos están indicando que esto es un camino viable, ¿sí? Pero todavía no nos la creemos del todo. Entonces, creo que la juventud, creo que la gente con experiencia, creo que todos tenemos algo que aportar aquí. Todos tenemos una voz, todos tenemos una mirada. La realidad es un diedro con múltiples caras, con múltiples facetas. Y en la medida que cada uno pueda brindar su perspectiva de esa realidad, podemos formar una mirada más articulada y sobre la base de eso, crear soluciones más integradoras. Los invito a participar de todo el evento con entusiasmo, brindar sus opiniones y hacerse parte de este tipo de iniciativas. Juntos podemos hacer mucho más. No basta dejarnos llevar por líderes, que ese es el error que cometemos, ¿no? Endiosamos a los líderes y les entregamos nuestra libertad para que ellos hagan lo que quieran con el auto, con la casa. Si nosotros aprendemos a trabajar en equipo, a colaborar, a tener una mirada más participativa de nuestro proceso democrático, vamos a avanzar muchísimo más hacia al tipo de sociedad que esperamos. Muchísimas gracias por estar aquí. Disfruten del evento. Muchas gracias, Eduardo. Bueno, con esto, y antes de concluir el panel inaugural,
recordar, ¿no?, que tenemos una serie de actividades a lo largo del Congreso. El día de mañana tendremos, como comentaba Iván, una serie de talleres que son en paralelo en realidad. Entonces, si todavía no se han inscrito en específico a uno de los talleres, les pedimos que por favor lo hagan, porque también son cupos limitados por cada uno de los talleres. Así que, por favor, durante el descanso, los descansos o el almuerzo, que puedan aprovecharlo, ¿no? Muy bien, no sé si con esto entonces agradecemos la participación de nuestros invitados, invitadas y de las organizaciones que representan. Tenemos la presencia de Pablo Ruiz Yebra. Él es además, dicho sea de paso, colega, un amigo que ya hemos tenido oportunidad de tenerlo en el primer congreso. Él es consejero senior para el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Ha sido director de país del PNUD en Colombia durante la implementación de los acuerdos de paz, ¿no es cierto?, apoyando la reintegración de excombatientes, también los procesos de justicia transicional. También ha estado con Naciones Unidas, con el PNUD, como consejero principal en procesos post-crisis, como en el Líbano, en Sri Lanka, en Haití. De hecho, me estaba contando que viene casi que con unas horas, ¿no es cierto?, de Haití. Acá, como quizás la mayoría de ustedes saben, hay un proceso de crisis política muy intenso, muy complejo, y el que está colaborando con ese proceso desde el PNUD. Y también he estado en procesos que tienen que ver con la prevención de crisis y la recuperación de situaciones de crisis humanitaria en, por ejemplo, zonas como en la India, en el Océano Índico, con el tema del tsunami de hace algunos años. En fin, Pablo tiene también estudios en Derecho. Estamos en un auditorio de una casa de estudio de Derecho, así que no desacompasa con eso. Tiene estudios en Derecho Comunitario y también tiene un PhD en Economía Internacional y Desarrollo. Así que, bueno, Pablo tiene una vasta experiencia, como ven, en procesos de paz, en crisis humanitarias, políticas, y también una mirada desde el derecho y el desarrollo. Y, por supuesto, de una perspectiva de los Objetivos de Desarrollo Sostenible del PNUD. Así que, bueno, sin más, invito a Pablo a que presente su ponencia. Como es de buen nacido ser agradecido, pues agradecer a los organizadores por la invitación, por supuesto, pero sobre todo por organizar un congreso como este y por trabajar todos los días con esa convicción y esa determinación por construir una sociedad mejor, ¿no?, de forma colaborativa, de forma transformadora. Son ese tipo de cosas en las que uno no se hace millonario, pero que a uno le devuelven la fe en la humanidad, ¿no? Entonces realmente creo que es una labor sin duda tediosa, compleja, pero que al final va tejiendo una serie de relaciones y en ese imaginario, digamos, de la red de puentes que ayudan a construir una sociedad mejor. Yo he tenido la fortuna de venir unas poquitas veces a Perú, no muchas, pero así como intercaladas a lo largo de los años, y uno va viendo cómo se va forjando una red y un caudal de conocimiento muy grande en estos temas, no solamente en Lima, ¿no?, sino en el conjunto del territorio, y eso es un activo para el país enorme, ¿no?, y sobre eso hablaremos un poquito después. Entonces, en este panel inaugural hemos visto, pues eso, esa dinámica colaborativa. Hemos visto también la implicación de la universidad, que realmente en estos temas es bastante fuerte. No lo vemos tanto en otros temas del desarrollo, a veces, o no de la misma manera. Y eso también es muy positivo, porque como bien han dicho acá, pues la sociedad del futuro la construyen los jóvenes, ¿no? Eso es un lugar común, lo sabe todo el mundo. Pero realmente el hecho de que la universidad esté formando gente con competencia, con capacidad, con compromiso,
en estas temáticas, pues es sin duda una gran ventaja para el futuro de la democracia. Y también veía pues, que hay una igualdad de género en el panel, pues que también es muy saludable, porque no es todos los días que uno ve un panel equilibrado, lamentablemente, y creo que eso también dice mucho de cómo se trabajan estos temas y de cómo la participación de la mujer no es solamente anecdótica, sino que es realmente una contribución muy grande y en los temas de paz sabemos que es absolutamente determinante, ¿no? Bueno, entonces, dicho eso, empezamos una conversación. Yo quiero hablar un ratito, pero me gustaría más que tengamos la oportunidad de conversar. Llevo unos cuantos años sin venir a Perú, 3 o 4, o sea que estoy un poco desactualizado, pero seguro que nos da para conversar. Y mi presentación no va a ser solo sobre Perú, sino que va a tocar una temática más amplia. Creo que la última vez que estuve fue en el primer Congreso de Construcción de Paz aquí, que también fue el Congreso Mundial de Mediación, y fue una experiencia bien bonita y bien interesante. Y tuvimos oportunidad de hablar de lo que decía Carla, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, una semana antes de que se iniciaran. Entonces yo quería pedirles si tuviesen la amabilidad de decirme quiénes estuvieron en el primer congreso acá de hace 4 años. Ajá. Más o menos, para saber. Ya, listo. Y una segunda pregunta, también muy sencillita, es ¿a quién le suena más o menos esto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible? ¿Lo tienen así como bastante...? Ya, perfecto. Más que antes. Bueno, cuando lo presentamos hace 4 años, la verdad que nadie lo había escuchado hablar porque no existían, ¿no? Entonces lo estaban presentando la semana siguiente. Pero creo que es importante volvernos ahí también por varios motivos. Y uno de ellos es que estos temas de construcción de paz no estaban en los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que eran los que estaban hasta el 2015. Y es a partir de 2015 que arrancamos con una integración de los temas de desarrollo, de economía, de sostenibilidad, pero también de construcción de paz. Entonces, por eso muchos de los que estamos trabajando y pedaleando cosas en el tema de paz, pues estábamos, bueno, los Objetivos de Desarrollo del Milenio están muy bien, pero son objetivos para los socioeconomistas, los educadores, los médicos, y ahora estamos hablando de una visión en la cual nuestro trabajo en temas de diálogo, de paz, de reconciliación, de justicia, está absolutamente integrado en la agenda, y eso nos obliga, digamos, a estar mucho más sincronizados con eso. Bueno, como decía, han pasado casi 4 años del primer congreso y yo creo que una de las cosas que va a hacer este congreso, obviamente, es un balance, ¿no? De dónde estábamos en 2015 y dónde estamos ahora en el 2019. Y es un balance importante porque, evidentemente, en el Perú han pasado muchas cosas, pero en el mundo también. Y cuando uno hace un balance, pues empiezan a aparecer los opinadores, ¿no? Siempre aparecen los optimistas, que ven todo de color de rosa, y siempre aparecen los pesimistas, que van a encontrar siempre una razón para decir que las cosas están peor que antes, ¿no? A los optimistas nos ponen siempre primero, como se habrán dado cuenta, ¿no? Para que puedan venir luego los pesimistas a criticarnos. Pero es un ejercicio muy necesario y cuando hablamos de construcción de paz, muy difícil, porque ya sabemos que es muy fácil medir la guerra, muy triste, pero también relativamente fácil, pero mucho más difícil medir la paz. Si hablamos de paz, ¿qué es la paz? ¿Hasta dónde llega? ¿Cómo la medimos? ¿Cómo evoluciona? Es un tema mucho más difícil. Y por eso, como decía Eduardo, eso requiere una mirada más amplia, una mirada más clara, más integral de la paz, que no se reduzca a la ausencia de violencia, a la ausencia de guerra, a la ausencia de homicidios, sino que toque muchos otros temas como los que va a tocar este taller, ¿no? Y muy brevemente voy a hacer así un sobrevuelo de dónde estamos con el balance a nivel global. Creo que Iván lo mencionaba, el secretario general de la ONU lo mencionó también. Hay ruidos globales preocupantes. El secretario general de la ONU habló que a veces a él le venía el flashback de los años 30, ¿no? de esa situación tan desgraciada, digamos, que se produjo en ese periodo del siglo pasado. Y lo importante que es en este momento los temas que trabajamos nosotros, ¿no? Porque por una serie de cosas, ¿no? Porque claro, también hay como todo, ¿no? Los medios de
las redes sociales, pues hay quienes son fanáticos y quienes consideran que es un desastre absoluto, pero por una serie de cosas, la verdad es que estamos en un momento en el cual algunos mensajes simplificadores pues han ganado mucho eco, ¿no? Y de repente volvemos a las soluciones fáciles, a veces facilísimas, ¿no? Entonces hay un problema, mandamos la policía, digamos, más dura a responder, o bombardeamos, o hacemos... O sea, son siempre a grandes problemas, grandes soluciones. Y todos los que trabajamos aquí sabemos que en estos temas buscar soluciones es muy difícil, es muy complejo. Significa trabajar con seres humanos, significa entender, significa empatizar, significa operar, significa construir confianza donde no la hay. Y cuando uno ve la simplicidad con la que algunos pues, ponen encima de la mesa las soluciones, pues se plantea que es aún más importante poder ver esa complejidad para simplificarla. No se trata de que hablemos de cosas que no entendamos, sino que para poder simplificar las cosas, pues también hay que alcanzar a veces un cierto nivel de complejidad. Yo creo que en eso la universidad pues, es simplemente un aliado absolutamente fundamental, porque ayuda mucho a tener esa mirada un poquito más crítica. Y esa mirada amplia y más clara pues es lo que podríamos llamar la paz positiva, es decir, una mirada a la paz que no sea solamente que no haya guerras, sino que haya una cierta armonía social entre todos sus actores. Y ahí retomaríamos, no sé si encontraste, ¿no apareció todavía? Se aparecerá, bueno. Aparecerá, da igual, le digo que es lo que estaba en la primera... Era un puente, es un puente en un cuadro de Monet. No es el puente de la red, pero es un puente. Se parece mucho. Y tiene que ver con la construcción de puentes. Claro, uno dice, no, hombre, ya están ustedes hablando los amigos de la paz de esos puentes y de esas dinámicas y transformaciones y las personas, pero aquí las cosas pasan en grande, pasan en política, pasan en los parlamentos, pasan en el poder ejecutivo, en el judicial, en la prensa, ahí es donde se cuece todo. Pero resulta que los puentes, que a veces son incluso pues, autopistas, entre esos poderes, pues no siempre funcionan tan bien, ¿no? Nos damos cuenta que, por poner un ejemplo, el Ejecutivo y el Parlamento, Disculpen que estoy un poquito cansado, que llegué ayer tarde y a veces me cuesta trabajo encontrar las palabras. El Ejecutivo y el Legislativo, o el Legislativo y el Judicial. Las avenidas que prepara la Constitución del país, en Perú y en muchos lugares, a veces no siempre son tan sencillas, ¿no? Y los roles que tienen que jugar los unos y los otros pues no son tan fáciles, ¿no? Y ahí es donde entran realmente, primero, mecanismos alternativos que permiten aceitar esas máquinas, pero también volvemos a algo tan importante como son las relaciones entre las personas. Yo recuerdo que en el primer taller tuvimos una de las, no sé si se llamaba conferencia inaugural o magistral o no me acuerdo, pero vino un mexicano que se llamaba Jorge Pesqueira y nos habló 3 horas sobre enfoques, digamos, de la paz interior, ¿no? Lo importante que es tener una paz con uno mismo para poder predicarla y compartirla con los demás. Y al final, cuando uno está trabajando en contextos polarizados, ese manejo, digamos, de la paz interior y de la paz exterior es súper importante. Y muchos de esos puentes grandes entre los poderes del Estado y las instituciones tienen al final mucho que ver con manejos mucho más puntuales de esas relaciones personales entre los poderes y entre la gente, que a veces permite que se hablen unos a otros pues con respeto, con empatía, con cierta curiosidad, y que permitan que al final pues, cosas muy complejas que parecen imposibles de resolver se resuelvan mucho más fácil de lo que parecía. Y ahí es donde se aparece la confianza y donde aparecen esos puentes sociales. Por eso quería, simplemente antes de meterme ya en la presentación, decir que al final yo creo que todos los que trabajamos en este tema tenemos que estar siempre pensando en ese tema de la paz interior, ¿no? Y uno piensa que si la gente a la que nos debemos, pues al final tiene amor en su vida, es feliz, y uno suma a todos esos seres humanos, pues la sociedad va a vivir en mucha mayor armonía, ¿no? Y si la gente pues no tiene ese amor o no tiene esa felicidad y sin embargo ha vivido pues situaciones traumáticas, de victimización o de dolor o de injusticia, o las sigue viviendo, pues obviamente la construcción de paz es mucho más compleja. Entonces hay que estar siempre mirando la parte macro de la paz y también la parte más micro, digamos. Bueno, yo me adentro mientras yo sigo con el cuento, ¿no? Aunque no aparezca la presentación. Entonces, en todo esto, ¿qué tienen que ver los Objetivos de Desarrollo Sostenible? Bueno,
voy a decir dos cosas nada más ahora sobre eso. Yo creo que Carla ya lo apuntó. Primero, es como un referente ético universal en el cual los países del mundo, países muy diferentes en sus modelos políticos y culturales, se ponen de acuerdo en cómo vamos a medir esta cosa que llamamos el desarrollo, ¿no? Qué indicadores, qué temas, de qué manera coincidimos, aunque cada país luego le puede poner su pedacito, su salsita, digamos, al plato, pero que realmente hay una serie de temas que medimos de la misma manera. Esos son los objetivos de desarrollo sostenible. Son los 17 objetivos, son 169 metas. Esos son comunes a todos los países. Tiene varias cosas llamativas esa agenda. La primera es que es universal. Ya no es una agenda de los países del norte o de los países del sur, sino que es una agenda que todos los países del mundo abarcan. Y no se ha hablado mucho de eso, pero a mí me parece que es algo, desde el punto de vista ético, muy, muy importante. Porque cuando hablamos de corrupción, aquí en el Perú se habla mucho de corrupción, bueno, no es un problema, digamos, que solo tenga el Perú, ¿no? Yo el otro día, por casualidad, estaba viendo el tema de Odebrecht y un análisis que alguien hacía de las cosas que habían hecho en diferentes países, y no era Perú el país donde más cosas habían pasado, ¿no? Entonces es curioso ver que la respuesta en los países no es necesariamente proporcional a la magnitud de lo ocurrido. Lo segundo, que es muy importante, que a mí me gustaría que ustedes me contasen también. Ah, ya lo tenemos acá. Este es el cuadro de Monet. Bueno, ya lo vieron, ya lo conté. O sea que no. Esto es, como decía, el tema de la universalidad. El segundo tema es el de las metas nacionales. Es muy interesante que la agenda permite que cada país construya su mecanismo de seguimiento a nivel nacional como le parece más oportuno. Como es una agenda de consenso, pues claro, en cualquier agenda de consenso pues siempre faltan cosas, ¿no? Entonces yo no sé cómo aquí en Perú se ha construido esa parte, sobre todo en los temas que trabajamos nosotros, creo que es un tema que vale la pena conversar. Y por supuesto, ese seguimiento hay un compromiso de hacerlo de manera incluyente y participativa. Es decir, que no sea en un despacho en Lima donde se hagan todos los informes de seguimiento de la agenda, sino que sea un proceso consultivo donde pues todo el mundo de alguna manera pueda contribuir y sobre todo el mundo organizado tenga alguna manera de influir. Bien, y también es importante decir, lo abordaré después, que al ser una agenda de consenso hay autores y hay gente que dice lo que le falta es un poquito más una narrativa. Es una palabra que le gusta a alguna gente, la narrativa. Pero a mí también me gusta. Pero sí le falta narrativa en el sentido en que tenemos los objetivos y tenemos los indicadores, pero no tenemos el cuento. Nos falta el cuento, digamos, a veces, ¿no? Entonces es importante poder profundizar eso en foros como los que estamos. Estos son en colores hermosos, parece un cuadro de Mondrian, los objetivos de desarrollo sostenible, y ahí a la derecha yo le puse un pegote, digamos, a la izquierda, perdón, que son los temas nuevos en la agenda que no estaban antes y que ahora están. Y fíjense qué importantes para la región, ¿no? Y para Perú. El tema de desigualdad, que no estaba en la agenda de los ODMs, el tema de sostenibilidad, que sí estaba, pero no como está ahora, y el tema de paz. Entonces, si miramos la agenda latinoamericana, pues son tres temas claves, ¿no? Los temas de desigualdad, que han mejorado efectivamente, pero de manera insuficiente, digamos, en la región, y que sigue habiendo fenómenos de insatisfacción muy grandes a los que alude la agenda. Los temas de sostenibilidad, máximo en un contexto como el modelo latinoamericano, en el cual pues, es un modelo muy extractivo y los recursos naturales son muy importantes en el proceso del desarrollo, con lo cual pues, el tema de sostenibilidad y sus tensiones, digamos, con lo económico se plantean de manera constante y muchas veces conflictiva. Y, por último, los temas de paz en sentido amplio. Uno podría decir, bueno, como comentaba Iván antes, sí, hay fenómenos a nivel global preocupantes, pero bueno, los conflictos armados en América Latina han desaparecido. Y es verdad, uno puede decir que comparado con un mundo convulso, donde hay muchas guerras, el fin de la guerra de las FARC en Colombia pues, constituye un paso adelante muy importante. Pero también sabemos, y todo depende de cómo uno quiere medir las cosas, que, bueno, pues que en México, que en Colombia, en otros países sigue habiendo fenómenos de violencia que si no les podemos llamar conflictos, pues les podremos llamar de otra manera, pero que tienen una gravedad y una complejidad incuestionable.
Entonces, estos fenómenos tampoco son exclusivos de América Latina, ¿no? Si uno yo hablase de mi país, yo no puedo hablar mucho de mi país porque trabajo en Naciones Unidas y lo tenemos prohibido. Entonces, bueno, desaconsejado. Pero en mi país, la propia Colombia, estos temas son absolutamente centrales en la discusión política. Bueno, este es el nombre del objetivo 16. Yo voy a hablar mucho del objetivo 16 por dos motivos. Uno, porque me gusta mucho, y dos, porque también me lo han pedido, con lo cual se coinciden las voluntades, pero porque también creo que le da muy buena entrada a los temas que se van a ver en este taller, ¿no? Y una visión más integral de los temas de paz que abordan muy diferentes dimensiones del desarrollo. Entonces, lo más interesante, yo creo que de este objetivo es esa combinación de paz e inclusión, ¿no? Creo que es algo que obviamente se ha trabajado mucho en la literatura en el pasado, pero realmente es clave. O sea, una paz excluyente tiene muy pocas posibilidades de prosperar. Y si miramos los conflictos en el mundo en los últimos 15 años, pues es muy fácil ver en qué conflictos se excluyó a las partes y dónde están ahora y viceversa, ¿no? Entonces, es un tema importante y es un tema también de sostenibilidad de la paz, porque no hay paz sin desarrollo, pero también es difícil que haya desarrollo. Perdón, no hay desarrollo sin paz, pero es muy difícil que haya paz si no conseguimos cambiar algunas de las violencias estructurales que las sociedades tienen, ¿no? Algunas arrastradas por casi toda la vida, ¿no? Bueno, esta es una foto, no sé qué ven en esa foto, no se ve muy bien la foto, ¿no? Ahí creo. Pero es una foto de... Yo les pido que la miren por unos segundos. Es una de los miles de fotos que tenemos en el PNUD Colombia, ¿no? Tenemos muchas fotos y muy bonitas, porque Colombia, como Perú, es un país donde hay mucha gente trabajando por la paz en el territorio. Pero a mí me gusta esta foto porque tiene mucha ilusión, ¿no? Y refleja muy bien la ilusión que hay en la juventud colombiana con transformar su país, que a mí me parece que es quizás el principal activo que tiene la paz en Colombia. Los jóvenes en Colombia están, primero, no tengo ningún dato oficial, pero por lo que yo he visto en estos años que llevo allí, no se quieren marchar de su país, ¿no? Que es la primera vez que me pasa en un país posconflicto donde los jóvenes se quieren quedar. Se quieren quedar y quieren transformar. Cada uno con su visión, claro, ¿no? Pero están ahí como comprometidos. Creo que ese es un factor interesantísimo. Ahí con una gorra violeta, hay una chica que trabajaba para un programa que se llama Manos a la Paz, que era un programa de jóvenes estudiantes de último año de carrera que se iban a un territorio aislado de aquellos que Colombia tenía donde no se movían muchas cosas y llegaban con la paz pues un poco a compartir su ilusión y su energía positiva con la población, ayudar a los proyectos, ayudar a las municipalidades y que movilizó, no sé si fueron como 1.500 jóvenes, pero hubo más de 30.000 aplicaciones. Todo el mundo quería ir a los territorios a ayudar, a territorios muy complicados en términos de seguridad, muy difíciles, ¿no? Y fue un programa muy bonito y hubo muchas actividades, digamos, con jóvenes, con niños, con adultos, muy lindas de este tipo. Y bueno, pues ahí están, digamos, como dicen ellos, pedaleando la paz, ¿no? Entonces en Antioquia, en un municipio también que sufrió bastante, pero que ahora está pues construyendo una dinámica de desarrollo rural un poco diferente. Entonces, como decía, creo que desde los objetivos de desarrollo sostenible uno puede mirar la paz positiva o la paz negativa, y yo creo que los objetivos de desarrollo sostenible y la discusión de este Congreso están mirando la paz desde esa perspectiva más de positiva, de armonía nacional. O sea, la paz son muchas cosas. La paz no es simplemente no pegarse tiros o no estar en guerra. Es algo mucho más complejo. Es la manera en que se construye y opera y vive y respira una sociedad. Entonces, ese es un poco el enfoque, no declarado de esa manera en la agenda, pero es un poco el enfoque de la agenda con el objetivo 16, porque es el objetivo 16 y es cómo se ramifica, como decía Carla, en otros objetivos, ¿no? El tema de violencia de género, el tema de desigualdad, que están en otros objetivos. Es la paz externa, entre comillas, pero es también la paz interior, la paz, digamos, que nosotros llevamos dentro. Y, de alguna manera, también los objetivos de desarrollo sostenible, sin afirmarlo explícitamente, reconocen la importancia de la política. Porque esa cosa que está ahí pequeñita, yo lo puse como director de orquesta, que es una manera bastante elegante, creo,
referirse a la política, es bien importante cuando hablamos de desarrollo. Hablar de desarrollo sin saber y sin entender cuáles son los actores, los intereses de cualquier de las reformas que queramos hacer, pues es bastante ingenuo y en general, o algunas veces bastante estéril, cuando uno quiere realmente acometer transformaciones profundas en una sociedad. Bueno, esto que tenemos aquí es simplemente una lectura que hicimos desde el PNUD después del Congreso. Esto fue en 2015, en el 2017 creo que fue. Nos sentamos con organismos regionales, con universidades, no solamente latinoamericanas, también de fuera, con think tanks. ¿Con quién más nos sentamos? Bueno, pues con todo lo que se nos ocurrió. Nos sentamos a conversar sobre la narrativa del Objetivo 16 en un contexto latinoamericano. ¿Qué quería decir eso? Porque si uno mira el Objetivo 16, sin entrar en tecnicalidades, van a ver que hay una serie de metas y de indicadores que no necesariamente encajan en una armonía perfecta, porque reflejan un consenso. Y los consensos en estos temas son todavía más complejos que cuando uno habla de reducción de la pobreza o de temas, por ejemplo, pues como la educación, donde más o menos los parámetros ya los conocemos. Aquí son muy complejos. Entonces, lo que pueda pensar un país como China, por decir, o un país como Perú, no necesariamente es lo mismo. Entonces, llegar a un consenso de 193 países hace que al final tenemos un conjunto de indicadores y de metas no perfectamente enlazado. Entonces, por eso preferimos dar un paso atrás para decir, bueno, ¿cómo lo miramos? Y después de haberle mirado la complejidad, tratamos de simplificar el mensaje. Y ahí nos salieron tres cosas. Hay un documento, por cierto, aprovecho para hacer también publicidad del documento que nosotros produjimos sobre eso, que con mucho gusto me encantaría compartirlo, porque creo que esa era la idea, es cortito. Y digamos que aborda el Objetivo 16 en tres elementos. Dice, ¿qué es el Objetivo 16 dentro de la Agenda 2030 para los países de América Latina? Y básicamente son tres cosas. Bueno, antes de las tres cosas, perdón, estamos mirando el tema de las personas, estamos mirando el tema de las instituciones y los temas de paz. El primero es promover la participación ciudadana y estimular en particular a los grupos vulnerables. ¿Qué dice la Agenda? La Agenda dice, estoy en una lectura muy libre, les digo de la Agenda. La Agenda dice, democracia es participación. Participación electoral, por supuesto, pero participación en otras esferas de la sociedad. Participación en la capital y participación en los territorios. Mecanismos de veeduría, mecanismos donde nosotros podemos, si queremos, aportar a construir una sociedad mejor. Es también una participación en la manera de concebir el desarrollo. Esa lógica de hacemos un documento en un despacho en la capital de un país, que es como se han venido haciendo casi siempre la mayor parte de las políticas en buena parte del mundo, cuando hay políticas, realmente no es necesariamente la mejor manera. Uno tiene que consultar cuando va a construir una política, entender los problemas que va a abordar. Y eso es como muy evidente, ¿no? Uno dice, pero este señor no nos cuenta nada nuevo. No, no le cuento nada nuevo, pero simplemente no se hace. Entonces la Agenda está diciendo la participación en el diagnóstico, en la formulación, en la ejecución y en la evaluación de las políticas públicas es fundamental. Hay instituciones como las defensorías, por ejemplo, pues han venido jugando un rol, ¿no? Yo veía el otro día en Colombia que por primera vez la Defensoría del Pueblo le había ganado al Ejército como institución mejor percibida en el país. Me llamó la atención, me pareció que era un cierto cambio de paradigma, ¿no? en lo que la gente persigue, mira en las instituciones, por ejemplo, en el país. Pero participación en grande, y eso implica no el Objetivo 16, sino todo el trabajo. Participación en la educación, en la reducción de la pobreza, en los temas de igualdad de género, en los temas ambientales, en todo. Y también con un acento particular en los grupos vulnerables. Un mensaje, Carla lo mencionó creo que 2 veces. A veces lo mencionamos tanto que decimos, seremos tan pesados que es el no dejar a nadie atrás. Claro, puede parecer un eslogan un poquito vacuo a veces, ¿no? Pero en realidad es un mensaje muy poderoso. Es cómo nos aseguramos que en todas las políticas que construimos tenemos en cuenta cuáles son los grupos vulnerables con los que estamos trabajando. Entonces, la realidad es que en la mayoría de los países no tenemos ni siquiera información
ni siquiera información para poder evaluar una política en función de esos grupos vulnerables. Es decir, una política puede haber reducido la pobreza, pero de repente no a los pueblos indígenas, por poner un ejemplo, porque no entendió la problemática en la que trabajaba, o porque no la formuló con esa cosmovisión propia, no de un pueblo indígena, sino de muchos, cada uno con sus propias realidades, ¿no? Aquí en el Perú, por ejemplo, creo que seguramente hay mucho que avanzar, pero es uno de los países donde realmente este país ha avanzado en ese esfuerzo institucional de tratar de integrar algunas de esas dimensiones. Habrá quien no esté de acuerdo con esto, pero bueno, comparado con otros, creo que aquí se ha hecho bastante camino y muchos países se miran en Perú para determinados temas vinculados al tema de pueblos, pero son pueblos indígenas, pueden ser el tema de los pueblos afro, el tema, por ejemplo, de las personas con discapacidad. O sea, ¿cómo nos aseguramos que cuando hacemos una política no midamos el éxito solamente en términos agregados, sino también en la capacidad de traer a determinados sectores de la sociedad excluidos al primer plano de la política, ¿no? Entonces, ese es un... Y obviamente que respetamos cosas como el convenio del 169 de los pueblos indígenas, en fin, todas las cosas que ustedes saben mejor que yo. Ese es un elemento importante en la agenda. Entonces, ahí hay un paquete de cosas, participación. Ese es el punto número 1. No en orden de importancia, pero de los 3 que voy a explicar. El segundo son instituciones. Y entonces, esto es muy interesante porque, claro, toca también toda la agenda. Toca la del Ministerio de Educación, el de Salud, el de Ambiente, el de Economía. Desarrollar instituciones eficaces, es decir, que sirvan, que cumplan la función que les corresponde, transparentes, digamos, que generemos, que yo creo que se ha avanzado mucho, pero todavía falta una capacidad de rendición de cuenta real de las instituciones, donde cualquiera de las personas que están en esta sala pueda tener información del Gobierno disponible para poder hacer una valoración sobre si este trabajo se hace o no correctamente. Equivocada o no, no sé, pero que tenga ese acceso a la información. Ahí se ha mejorado, pero también queda por hacer. Responsables, que rindan cuentas. Aquí, perdón, aquí hay un error, no es eficaces, son incluyentes. Entonces, la otra cosa es lo mismo que decíamos antes, en participación. ¿Cómo nos aseguramos que, como mínimo, tengamos un porcentaje de funcionarios indígenas comparable al que tiene el país? O afros. O que grupos vulnerables tengan acceso a ese mecanismo. Sabemos ni siquiera cuántos son, cómo son, en qué escalas están. Por ejemplo, en temas de género hemos avanzado bastante, por lo menos en saber cuál es la situación y cuáles son las brechas. Pero muchas veces con los grupos no lo tenemos. Nosotros mismos en el PNUD, cuando yo tuve la fortuna de gestionar una oficina, tenemos unas metas muy claras en el tema de género que cumplir, pero no necesariamente en temas entonces estamos trabajando en eso. ¿Cómo podemos promover que la población indígena acceda a la organización? Y dice, pero qué fácil, pero eso es que haya igualdad. Pero no es verdad. No es verdad, porque las cosas que nosotros presentamos no necesariamente permiten a la población indígena acceder en pie de igualdad a puestos en nuestras oficinas. Entonces tenemos que pensar en mecanismos que realmente nos permitan facilitar, digamos, esa superación de brechas que a veces vienen de muy atrás. Bueno, entonces este es el segundo cuento. El primer cuento es la participación del objetivo 16. El segundo tiene que ver con el tema de las instituciones tan importantes para el éxito de una democracia. Porque una democracia que no rinde, que no tiene resultados, se desvaloriza. Y es un poco lo que también estamos viendo hoy en toda la región. Y el último tiene que ver con los temas más duros, por así decirlo, de paz, ¿no? Por supuesto, los temas de guerra, que son menos relevantes en América Latina, pero igual son interesantes, importantes. Los temas de convivencia, los temas de justicia. Ustedes saben lo importante que es, todo el debate que hay aquí en Perú con estos temas. Y los temas de seguridad ciudadana. A mí me llama mucho la atención cómo se politizan estos temas, ¿no? Por ejemplo. Entonces, de repente, hay gente que no entiende que evitaron muertes tiene el mismo valor. Entonces, de repente, uno se sitúa políticamente, le puede importar mucho un muerto en una determinada circunstancia, pero en otra considera pues, que es otra realidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, reducción de homicidios y construcción de paz son dos cosas diferentes. No son dos cosas diferentes. Tiene mucho que ver, tiene que ver con salvar vidas, con generar una cultura de convivencia ciudadana.
Entonces, a veces se quieren separar cosas que no son, que cuando uno vuelve a lo importante que es a la gente, a las personas, a los seres humanos, no son tan diferentes. Estamos hablando de la vida, del valor de la vida, y esta componente es muy importante. En la región, obviamente, los temas de seguridad ciudadana son claves, los temas de Estado de Derecho y con todas sus fragilidades y avances también son claves, y la convivencia pacífica. Entonces, estos son los tres. Una lectura, una mirada al objetivo 16, a los objetivos de desarrollo sostenible, tiene que ver con la participación, tiene que ver con las instituciones y tiene que ver con ese Estado de Derecho con derechos. Ojo que el tema de derechos humanos en la Agenda 2030 aparece, pero es una relación que hay que ir todavía cultivando, cultivando porque por temas también políticos de consenso aparece de manera desigual, pero obviamente aparece en este tercer elemento con muchísima fuerza y obviamente transversaliza la agenda, porque no es lo mismo tener acceso a la educación que tener derecho a la educación, o tener acceso a la salud que tener derecho a la salud, y eso pues lo sabemos todos muy bien. Un último apunte acá, cuando hablo de las personas y de la importancia de volver siempre, nosotros en el PNUD siempre entramos en eso, de volver siempre al tema de las personas y del ser humano. El último Nobel de Economía, lo hablábamos ahora con Sonia y creo que con Edgar, con tu compañera también estábamos hablando. El último Nobel de Economía se lo han dado a una señora francesa y a creo que es un economista indio, por una manera de hacer las cosas diferente, que es básicamente decir, bueno, ¿cuánto de verdad estamos cambiando en la política pública? ¿Cuáles son las mejores opciones? Mirámoslo. Y seamos capaces de decir que esto funciona mejor que lo otro. Y si esto funciona mejor que lo otro, hagamos más de esto y menos del otro. Algo tan sencillo como eso, pues bien hecho, obviamente, a escala y con los rigores científicos del caso, ha merecido la atención, por ejemplo, del Premio Nobel para... Estoy simplificando mucho, obviamente, pero ha llamado la atención sobre la importancia de la reducción de la pobreza y de tener evidencia y claridad sobre cómo podemos atacarlo. Entonces, yo creo que eso es volver a poner a las personas en el centro de la política pública y eso es lo que tiene también la Agenda 2030 muy fuerte. Bueno, no sé cómo voy de tiempo, ¿voy bien? ¿Sí, todavía? Perfecto. Tengo una alerta para que luego podamos conversar, porque no quiero hablar yo todo el tiempo. Me gusta hablar y a veces me voy un poco de... Bueno, esto es una sopa de letras que me inventé para nuestra discusión sobre cómo poder categorizar los temas del Congreso en función de los tres pilares que les dije yo antes. Esos pilares, si van a la Agenda 2030, no los van a ver. Lo que yo les presenté no lo va a haber presentado así. Eso es una manera de leerlo. Entonces, a mí me parece muy interesante que prácticamente todos los temas de la agenda del Congreso entran en esta lectura de paz en sentido amplio. Y, por ejemplo, tiene muchas cosas de lo institucional, ya a partir de los 40 a veces cuesta un poco leer la letra pequeña. La corrupción, el diálogo político y las reformas institucionales como un tema clave. El tema de corrupción sí está muy fuerte en la Agenda 2030. Un segundo tema que es bien importante, que es la articulación institucional. Son 2. ¿Cuánto llevamos? Para terminar el tiempo. ¿Ya terminé el tiempo? Bueno, perfecto. Bueno, pero nos da tiempo a conversar, ¿no? Un poquito. Bueno, esta es una lectura de cómo organizar los temas. Este tema en particular de la articulación institucional para la prevención de conflictos, que sepan ustedes que con todos sus defectos, Perú es el ejemplo regional al que todo el mundo mira y todos los temas que estamos trabajando tienen que ver con esta discusión. Iba a hacer breves apuntes finales, simplemente voy a quedarme con uno, que es el de Colombia, y es que ahí les voy a hacer otra pregunta a ustedes, porque seguramente se informan y siguen un poco la realidad colombiana, por lo menos algunos de ustedes. ¿Cuántos piensan que el proceso de paz en Colombia va bien? Esa es la primera pregunta. Luego voy a hablar de que va mal. Pero ¿cuántos creen que así, grosso modo, si tuviesen que decir que va bien o va mal, cuántos de ustedes piensan que va bien? La paz en Colombia. ¿Y cuántos piensan que va mal? Bastantes más. Bueno, yo me pongo en la primera categoría. Yo creo que el proceso de paz va a cumplir ahora 3 años. Ha avanzado un montón. La semana pasada hubo 22 millones de colombianos que fueron a votar, con más de un 60% de participación. Son números absolutamente diferentes de los que había hace unos años. El proceso ha avanzado bastante, tiene muchísimos retos. Colombia es un país muy complejo, ustedes lo saben
muy bien, pero yo sí pienso que es un país que está avanzando lentamente, con grandes retos, obviamente con dificultades, las podemos conversar en la discusión, pero sí quería dejar un poco esa nota de positiva sobre respecto a cómo están avanzando las cosas y lo importante que es, porque es probablemente el único ejemplo internacional de un proceso de paz en curso relativamente exitoso que tenemos. Bueno, ya. Agradecerles nada más y yo creo que si podemos tener 5 minutos para conversar bien, sí. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Pablo. Gracias por la presentación. La paz es un trabajo colaborativo, así que superamos paz inicial, hicimos un puente colaborativo a la solución del impasse tecnológico. Entonces creo que podemos abrir unas preguntas para entrar en diálogo con Pablo. Creo hay bastantes elementos muy ricos por los cuales conversar y aprovechando su experiencia en estos procesos complejos. Había una mano... No hay preguntas, pero podría pasar a la el señor que estaba detrás de ahí. Sí. Esto. Listo. Sí, por favor, señor. Sí, sí. Gracias. Gracias por su presentación. Llegada al centro de ¿podría matizar usted su opinión de que el proceso de paz va bien? ¿Por qué? Y si esa consideración de que va bien lo lleva a ver el proceso de paz como uno necesario para la construcción de paz. Porque en cuanto a implementación de acuerdos, seguramente podrá matizar usted qué cosas no van bien, qué cosas van bien. Y esto qué relación tiene con la construcción de paz, viéndola como algo más grande. Clarísimo. Muchas gracias. Quizás recogemos un par de preguntas más. Buenos días. Mi pregunta es, ¿cómo se debe trabajar desde la escuela? Teniendo en cuenta que es un ámbito sumamente importante, donde nosotros los docentes tenemos mucho que hacer para rescatar niños que vienen de contextos sumamente ricos, en muchos aspectos. Bien, gracias. Sí, yo también. Mira, quiero preguntarle a usted, señor, que la guerra es completamente fácil de poder revivir, en cambio en la cárcel, ¿no? ¿Qué herramientas nos podemos nosotros utilizar si trabajamos en contextos urbanos, en comunidades sociales, como niños y niñas con alta población escenario, porque tratamos en lo mejor, en lo mayor. Gracias. Sí. ¿Cuál es el tiempo mínimo que debemos conservar? ¿1 año, 5 años, para poder tener una evaluación coherente? Muy bien. Quizás una última. ¿Había una? Sí, gracias. Mi nombre es Blanca Cayo, de los equipos docentes del Perú, un movimiento largo. Y trabajamos principalmente en la escuela pública. Sí, hemos trabajado el tema de las ODS, porque tuve la suerte de participar en un evento de la Asociación Nacional de Centros. Justamente se trató, bueno, salud trató el 8 y educación, no me equivoco, 3 o 4 horas, ahorita no, 4 horas cansada. Mi pregunta, ¿cómo era primero agradecer? No era una pregunta, sino que realmente, primera vez que gracias a la comunidad coreana he podido conocer de este segundo congreso y he venido, ¿sí? No fue el primero, y es muy importante los puentes, ¿sí? Uno de esos es justamente las redes con instituciones, y es justamente el tema del ODS número 17. Entonces, aquí estoy y espero que mi ex profesor de Derechos Humanos me siga invitando. Y la segunda es,
yo estaba en la línea de las colegas que trabajan, somos maestras, ¿no? Entonces, los cesantes de 17 años, pero el punto, uno de las principales preocupaciones que tienen las maestras y maestros en la escuela pública es justamente lo que tú decías, ¿no? La paz es un producto. O sea, tú dijiste, Gabriel, es un tejido, pero es un producto, y usted lo ha señalado en su exposición, en el sentido de que, o sea, sin justicia no puede haber paz, ¿no? Entonces, los problemas de lograr en las escuelas que no haya bullying, que haya relaciones horizontales, no siéntate, cállate y copia, ¿no? Etcétera, tiene que ver mucho también con las relaciones que hay y, bueno, no sé, la manera de pensar, la mentalidad, ¿no? O sea, a veces se hacen las cosas muy latino abajo, ¿no? Nosotros confiamos en la ministra de Educación, que a pesar de que ya se fueron, puede hacer eso. Gracias. Bien, gracias. Pero este tema, con la psicología, de las escuelas, contextos urbanos, juventud, bueno, el trabajo docente y espacios de violencia o situaciones de violencia como el bullying, ¿no? Perfecto. Bueno, voy a dejarlo de Colombia para el final, porque eso nos da para una conversación de un día entero, seguramente. Y nos falta tiempo. Quizás empiezo por lo de la escuela, muy rápidamente. Yo no sé mucho de metodologías de formación en escuelas. He visto algunas, he escuchado a gente que trabaja en eso. Yo no soy un experto en eso, no es mi tema más importante de expertise, si tengo alguno. Pero sí me parece el tema más importante de todos. O sea, yo creo que por eso pienso que Perú está haciendo camino. Está haciendo camino, porque al final la escuela, también la universidad, es donde uno genera una generación, digamos, que piensa distinto, que piensa diferente. Y creo que el trabajo que se puede hacer a través del currículum, pero también a través de la formación de los profesores, a través de herramientas, sobre todo en contextos difíciles, me parece que es absolutamente fundamental. Mira lo que decía la compañera sobre el trabajo con población migrante, con todos los problemas, digamos, que eso acarrea. Son temas muy difíciles. Bueno, yo creo que cuando hablamos de paz a ese nivel hablamos mucho de convivencia, ¿no? O sea, ese es un término que se utiliza más, convivencia pacífica, más vinculado, digamos, a la paz más terrenal, por así decirlo, más que uno, hay gente que le gusta o no el término, pero digo, suele ser más. Y sobre eso sí hay bastantes cosas de medición. De hecho, nosotros tenemos algunas para medir convivencia en comunidades, y yo podría buscar algunas herramientas que se han utilizado por ahí en temas de convivencia a nivel local. También tenemos sobre la paz en general. En este momento estamos a punto de tener, creo que el mes que viene, una encuesta con algunos lo conocen, el Peace Research Institute de Oslo, el PRIO, y PNUD. Estamos trabajando en Colombia con una encuesta de percepciones, de actitudes y percepciones sobre la paz en Colombia, que vamos a tener el primer resultado nacional, lo vamos a tener creo que el mes que viene o este mes debe estar a punto de salir. Ya hemos hecho los pilotos en varios territorios y ahí tenemos un cuestionario con mucho tema de percepciones. Porque los temas de paz tienen mucho que ver con percepciones también, no solamente con hechos. Por supuesto los hechos, pero también las percepciones y la transformación de la gente. Entonces es un tema difícil de medir, para empezar, porque tenemos que estar de acuerdo en qué medimos, ¿no? Entonces hay, por ejemplo, un indicador de la paz positiva que tiene el Instituto de Economía y Paz, que es quizás la más sólida de todas, pero hay gente que dice que es muy neoliberal, pero tampoco hay muchas más maneras de medirlo. Entonces creo que hay que seguir trabajando y para mí es tan sencillo como decir, bueno, ¿qué es lo que queremos medir? ¿Qué es lo que nosotros queremos ver transformando, por ejemplo, a tu nivel, en el trabajo que tú haces? ¿Dónde yo quiero ver una transformación? Y eso es lo que tenemos que medir. Tener una línea de base y poder viendo cómo eso evoluciona a lo largo del tiempo, ya sea de manera cuantitativa o de manera cualitativa. Pero la paz puede significar cosas distintas en diferentes contextos. Y yo creo que sí vale la pena medirlo, ¿ves? Porque al final yo he visto muchos trabajos muy buenos que pasan desapercibidos porque no los podemos contar bien después. No dejan de ser importantes, pero nos ayudaría a poder tener esa capacidad de tener esos datos que acompañen. Y sobre todo a nivel local es más fácil, porque uno siempre tiene un ratito donde coge un cuestionario o se sienta con chicos y les pregunta unas cosas y ahí uno puede sacar cosas más fácil que obviamente una encuesta a nivel nacional,
que es infinitamente más cara. No creo que les haya dado muchas pistas, pero bueno, seguimos en contacto después y yo creo que algunas cosas sobre convivencia podemos... qué interesante el punto de vista desde lo laico y yo diría también desde lo religioso. O sea, para mí creo que el tema de la paz tiene que entrar por las escuelas desde todas las perspectivas. Y es un tema de construcción, digamos, de ciudadanía, en definitiva. Una democracia es una construcción de ciudadanía responsable y digamos, tolerante y constructiva. Y creo que todo el trabajo que ustedes hacen ahí es fundamental. Entonces yo creo que esa es la clave. Si nosotros educamos gente para el futuro con esa mentalidad, tendremos una democracia con paz, real, y con las transformaciones que la sociedad tenga que sufrir para que esa paz se dé, ya sean en la justicia, ya sean en temas de seguridad o en temas sociales o en los que haga falta para que esas oportunidades se den, ¿no? Y por supuesto, pues las violencias son violencias, no solamente las que se hagan con un arma, ¿no? O sea, ya sea violencia de género, ya sea violencia, digamos, contra líderes sociales, ya sea violencia verbal, claro que sí. La violencia verbal, la cultura de imponer algo por gritando o abusando de la autoridad. Eso es una manera también de ir construyendo un relato un poco distinto. Bueno, dicho eso, que me parece que es lo más importante, volviendo a lo del proceso de paz, va bien, eso es como un dilema para conversar, ¿no? Porque obviamente uno tiene muchos argumentos para decir que el proceso de paz va bien o va mal. Seguramente ni va bien ni va mal, está en algún lugar intermedio. Hay 3 o 4 instituciones que miden el avance del proceso de paz en Colombia. Una de ellas es la Universidad de Notre Dame, que tiene una estructura que se llama el Kroc Institute, está colaborando Jean-Paul Ledera, que estuvo aquí en Perú en el primer congreso, por cierto. Y ellos sacan informes periódicos con una batería de 500 indicadores de cómo va evolucionando eso y lo comparan con otros procesos de paz en el mundo. Y hasta ahora, si no estoy mal, siempre ha salido Colombia como el país que más rápidamente ha avanzado en la implementación de los acuerdos. Ahora, todo es relativo, ¿no? Entonces, hay gente que dice que no ha avanzado nada. Yo creo que es difícil decir que no ha avanzado nada. Primero, hay una mucha mayor participación social, que no es solamente fruto del acuerdo, pero es el espacio político que ha abierto el acuerdo para discutir de otras cosas. En las campañas se está discutiendo de corrupción, se está discutiendo de educación, se está discutiendo de salud, se está discutiendo de medio ambiente, se está discutiendo de muchas cosas que a lo mejor antes no había tanto espacio para discutirlas porque la guerra se tomaba un buen pedazo de la agenda política. En lo específicamente vinculado al acuerdo, también claro que sí, que hay avances, ¿no? Ha habido un desarme de una guerrilla que estuvo 50 años en guerra con el Estado colombiano, eso es un avance. El proceso de reintegración de excombatientes ha avanzado bastante, tanto en términos de lo que llaman recuperación temprana, es decir, que esa gente esté documentada, que tenga derechos, como en términos de buscar oportunidades económicas para ello. Nosotros como PNUD estamos trabajando muy activamente en eso. Casi todos, diría yo, las personas que quieren tener un proyecto colectivo están ya en un proyecto colectivo o aprobado o formulado. Hay otra gente que ha optado por un proceso individual de reincorporación. Esa gente lleva un proceso un poquito más largo. Pero pensando que en Colombia se habla de que un proceso de reincorporación es entre 5 y 7 años, y estamos en el 3er año, un poquito menos si pensamos que la gente se desmovilizó en agosto del 2017, o sea, un poquito más de 2 años, se han hecho avances importantes en el tema de reintegración, perdón, ahí se llama reincorporación de excombatientes, tanto en el plano, digamos, político, social y de documentación como en el plano económico. En el plano político, como ustedes saben, los compromisos del acuerdo se han cumplido. Las FARC tienen 5 curules en las 2 cámaras por fruto del acuerdo y están participando, digamos, en las discusiones políticas de las cámaras de manera regular. Se han presentado las elecciones que acaban de tener lugar. Ha habido un alcalde, si no estoy mal, por lo menos que viene de las antiguas FARC. Entonces, ese proceso de reintegración, de reincorporación, que en otros países se llama reintegración, ha avanzado. Ya uno depende de cómo quiera mirar, ¿no? Como decía Ramón de Campoamor, un poeta español del 19, en este mundo traidor nada es verdad ni es mentira, ¿no? Todo es según el color del cristal con que se mira. Entonces uno podría, pues, efectivamente mirar eso, pero no se puede decir que no se ha avanzado. Yo creo que se ha hecho un avance importante
El segundo punto donde se ha avanzado es en el tema de justicia transicional. Las instituciones principales previstas en el acuerdo, que eran la Jurisdicción Especial para la Paz, la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, están las tres funcionales, con presupuesto público, operando con arreglo a su mandato, con dificultades, sin duda. Es un país donde hay muchas tensiones, donde hay muchas divisiones con el tema de la paz, miradas muy distintas, intereses diversos, pero bueno, están haciendo su trabajo. Con recortes a sus presupuestos también, pero como todas las instituciones públicas. Entonces, digo, yo en ese sentido diría, están trabajando, nosotros sabemos que están trabajando. Entonces, esos dos temas se han movido bastantes. Ha avanzado también bastante los planes de desarrollo con enfoque territorial, que es básicamente una política construida desde el territorio para cambiar los territorios de Colombia en las zonas más alejadas, que eran zonas pues, donde ya sabemos lo que pasaba. Eso está recién empezando a implementarse ahora. No ha habido mucho avance en la ejecución, pero sí en la terminación de esos planes. Ha habido decenas de miles de personas que han participado en su formulación y parece que se están asignando recursos para su implementación. Entonces, en esos frentes ha habido bastantes avances y hay otros procesos, digamos, de más largo aliento en los que quizás ha habido menos avance por lo que vemos en esos informes, como por ejemplo el tema de reforma rural integral, donde hay avances pero no son del mismo calibre, digamos. Quizás sería el aspecto donde ha habido un proceso más lento, ¿no? No hay que olvidar también que ha habido unas elecciones hace un año y pico donde ha ganado un gobierno que tenía una posición con respecto al proceso de paz y aunque algunas personas ven que eso, digamos, es un factor, digamos, muy complejo, también hay analistas que dicen que una vez que la paz ha encontrado su camino, digamos, incluso entre adversarios políticos, es una garantía de que eso pues, sigue caminando, ¿no? Entonces, creo que efectivamente a la hora de mirar si la paz avanza en Colombia no nos podemos restringir al ámbito estricto de la implementación del acuerdo. Yo prefiero mirarlo como sociedad, porque la paz no es solamente un papel, es mucho más que eso. Pero incluso si miramos solamente lo estrictamente acordado, yo creo que ha habido avances muy importantes. Ahora, los retos enormes, asesinato de líderes sociales, dinámicas muy complejas de economías ilegales en los territorios, grupos armados en buena parte de las zonas rurales, es decir, y podríamos seguir con otros temas muy complejos, muy difíciles y donde hay una enorme controversia en el país que yo creo que es parte del debate político actual, ¿no? Entonces, no es que uno tenga razón o el otro no, creo que de manera democrática se están ventilando diferentes maneras de mirar el acuerdo. Ahora, uno tiene argumentos para mirarlo de los dos lados. Yo más bien tengo tendencia a pensar que el acuerdo de paz ha abierto un proceso de transformación muy grande en la sociedad y que apenas estamos viendo una parte de esos impactos en la actualidad. Eso sería un poco así, grosso modo, lo que yo diría. Pero queda muchísimo por hacer porque es un proceso muy, muy complejo, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Pablo, por compartir tus experiencias, tu conocimiento. Que además sé que lo haces con mucho compromiso y con mucho esfuerzo. De hecho, te hemos sacado de un gran esfuerzo, quizás más bien te hemos ayudado a respirar un poco en medio de la crisis en la que estás contribuyendo, tratando de facilitar el diálogo, ¿no? Entonces lo valoramos especialmente, ¿no? Tu participación y seguramente mientras te tengamos acá va a haber oportunidad que los que han venido participando acá en el Congreso puedan seguir conversando y jalándote algún par de información adicional. Seguir el diálogo en todo caso. Por favor, un aplauso a Pablo.